Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Para ir concluyendo la quinta temporada de la Etnia Podcast y de sus diferentes episodios donde se ha hecho un recorrido con experiencias de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, y por supuesto recogiendo a grosso modo el balance que hace la Comisión de la Verdad acerca de las mujeres y las personas LGBTIQ+, en medio del conflicto armado de Colombia. Así nace este episodio que lo he titulado Negacionismo. ¿Y por qué negacionismo? Porque así como sucedió el Holocausto nazi en Alemania, el genocidio de 6 millones de judíos realizado por el régimen, y que por supuesto es imposible comprender profundamente la dimensión del Holocausto sin haber estado nunca en un campo de concentración, es un hecho no común que impactó al mundo, y aunque existen imágenes, lugares y sobrevivientes, no son suficientes para comprender completamente lo que sucedió. Sin embargo, la enseñanza sobre el Holocausto recuerda a las personas de los peligros a las que ellas mismas son vulnerables si están expuestas a la propaganda intolerante de prejuicios, injusticias, humillación y violencia potencial. Así afirma Peter Carrier, coordinador de un proyecto de investigación de la UNESCO sobre el Holocausto en la educación, promovido por el Instituto Alemán Georg Eckert. Y en las escuelas de Alemania, el enfoque pedagógico sobre este capítulo histórico busca promover una reflexión crítica sobre el pasado y la sociedad. Además, trata de evitar que esos crímenes vuelvan a ocurrir en el futuro. Vivimos actualmente un periodo cultural muy frágil. Necesitamos siempre recordar lo que sucedió y cómo sucedió para que nunca vuelva a pasar, dice Franks. Pero como todo en la historia, hay otra forma de hacer frente a hechos históricos, y es defender la idea de que dicho holocausto, en este caso, no existió. Es decir, que el principal postulado de aquellos que rechazan la idea de que la Alemania nazi haya aniquilado sistemáticamente a los judíos, afirman que los nazis no asesinaron a 6 millones de judíos, que la noción de que hubo cámaras de gas para matar masivamente es un mito, y que cualquier muerte de judíos ocurrida bajo el dominio nazi fue resultado de la guerra, no de una persecución sistemática y asesinato masivo organizado por el Estado, explicó Liv Tatat a la BBC. De esta manera aparece la expresión negacionista. Incluso una de las plataformas sociales, red social como Facebook, defiende el derecho de quienes difunden el negacionismo, bajo 4 postulados que fomentan la idea. La primera es que Auschwitz no era un sitio de exterminio. Uno de los principales postulados de los negacionistas del Holocausto se centra en la idea de que nunca hubo como tal un campo de exterminio dirigido por los nazis en Polonia. 2. Que la documentación fue fabricada. Que el exterminio de judíos es un mito fabricado es otro de los postulados. Argumentan que la evidencia documental fue falsificada al finalizar la Segunda Guerra Mundial por personas que trabajaban para la comunidad judía mundial, indica Dispatat. 3. Muchos judíos no murieron, se fueron. Otro postulado que defienden quienes niegan el Holocausto es que muchos judíos en realidad sobrevivieron a la guerra. Otto Ollendorf, comandante de una de las unidades de Einsatzgruppen, testificó abiertamente que entre junio de 1941 y 1942, en esta unidad se asesinó a 90.000 personas.
Los negacionistas rechazan este tipo de confesiones que afirman que la solución final o que la cuestión judía, como se les conoce al plan de la Alemania nazi para los judíos, fue parte del programa de Hitler. Aseguran que las confesiones se produjeron bajo tortura, por lo que deben ser ignoradas. Este horror histórico y avergonzante para gran parte de la sociedad alemana no está separada del horror histórico al otro lado del planeta, en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Comentario de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. Comillas. Quisiera rendir homenaje a la Comisión de la Verdad de Colombia, que en un momento histórico presenta hoy su informe final. También quisiera rendir homenaje a las víctimas cuyo valor y persistencia fueron la base para la creación de la Comisión. La Comisión de la Verdad es una de las 3 instituciones que compone el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en virtud del Acuerdo de Paz del 2016. Desde que empezó a funcionar en el 2018, la Comisión ha trabajado a veces en circunstancias difíciles para arrojar luz sobre 5 décadas de atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el país. Ha abogado por los derechos de millones de víctimas, niños, mujeres y hombres que lucharon inalcanzablemente para ser escuchados, para que se conozcan sus historias colectivas e individuales de sufrimiento y resistencia y que se conozcan y restablezcan sus derechos. El trabajo de la Comisión de la Verdad ha resaltado las causas del conflicto y expuesto su realidad dolorosa. Sin verdad, la reconciliación no es posible. Sin reconciliación, el riesgo de repetición sigue siendo real. Mi oficina analizará con mucho interés el contenido detallado del informe presentado hoy. Los procesos de justicia transicional son uno de los instrumentos más poderosos para superar conflictos y romper ciclos de violencia e impunidad. Por ello, mi oficina, con base en el histórico Acuerdo de Paz del 2016 entre el gobierno y las FARC-EP, se ha comprometido plenamente y ha colaborado con el proceso de justicia transicional de Colombia. El apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en este ámbito continuará, incluso para el comité que supervisará la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Cierro comillas, fin. Para comprender la visión y la misión de la Comisión de la Verdad es imperante su naturaleza jurídica y régimen legal. En el artículo 1 del Decreto 588 del año 2017, establece la naturaleza de la Comisión como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rasgo constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un periodo de 3 años de duración y por un periodo adicional previo de 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. En el artículo 4 del Decreto 588 del mismo año, 2017, establece que la Comisión de la Verdad será un mecanismo extrajudicial. Por tanto, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela. Por tanto, la primera que se conoce del informe final de la Comisión de la Verdad es un documento de 896 páginas. Dicho documento está dividido en 2 partes. La primera tiene 11 capítulos y uno más a manera de epílogo, y allí los comisionados resumieron los hallazgos, que van desde reflexiones sobre la paz, la democracia, pasando por un barrido estadístico sobre las violaciones de derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario. Una explicación histórica sobre el surgimiento de las guerrillas y grupos paramilitares, hasta un análisis sobre el papel que ha tenido la impunidad en tantos años de conflicto, la relación de la cultura con los enfrentamientos y los procesos de reconocimiento de responsabilidades. La segunda parte del capítulo, la Comisión de la Verdad condensó las principales recomendaciones, que van desde propuestas para garantizar la reparación de las víctimas, enfrentar los impactos del narcotráfico y la política de drogas, y también sugerencias para contribuir una visión de seguridad para la paz. Ya habrá quien pregunte por qué es importante el informe final de la Comisión de la Verdad. Este documento servirá para entender qué pasó, quiénes son los responsables y cómo la verdad puede ayudar a la no repetición del conflicto armado colombiano y a la reconciliación. Un documento que recoge el resultado de más de 3 años de trabajo e investigación, durante los cuales este organismo no judicial escuchó a más de 25 millones de personas en un ejercicio de esclarecimiento, dignificación, reconocimiento y convivencia que la entidad espera se convierta en el motor de la no repetición. Este informe final, que tendrá 10 capítulos divididos por ejes temáticos, plasma en múltiples formatos los principales hallazgos, reflexiones y conclusiones sobre las que ha pasado durante más de 50 años de conflicto en Colombia. Simultáneamente brinda un conjunto de recomendaciones para sentar las bases para un futuro en paz. Es importante que la sociedad conozca la verdad para que no volvamos a repetirlo. Este momento es histórico y hace parte de la transformación que como sociedad debemos tener para reconciliarnos, porque no estamos condenados a la guerra, señaló la comisión en un comunicado. Según la comisión, en Colombia, más de 9 millones de personas han sido víctimas del conflicto armado interno, de las cuales, según el Registro Único de Víctimas, con corte a enero del 2022, el 89% de ellas han sufrido desplazamiento forzado. Agrega que 17.524 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados entre 1964 y 2019, y que 34.592 personas fueron víctimas de violencia sexual, de las cuales el 90% corresponde a mujeres. Según la Comisión de la Verdad, estas cifras evidencian la crudeza y magnitud de una guerra que ha tocado a todos los colombianos y que por ello se hace necesario que el país entienda qué pasó, a quién le pasó, cómo pasó, por qué pasó y por qué sigue pasando y de quién es la responsabilidad. En los pronunciamientos previos a la presentación del informe final, los comisionados afirmaron que creemos en la necesidad de generar nuevas narrativas de conflicto armado interno que nos permitan encontrarnos en nuestras diferencias, acercarnos y comprendernos. El comisionado Carlos Martín Beristain advirtió que el documento también va a dar cuenta de una cosa que las víctimas nos pidieron desde el principio: saber una verdad que explique qué es lo que ha hecho posible ese horror a gran escala y por qué ese conflicto armado que ha durado más de 60 años todavía se niega a terminar. Estás escuchando La Etnia Podcast. De acuerdo con la comisionada Lucía González, esta es la primera vez que Colombia va a tener un relato comprensivo e integrado que además ha sido construido de la mano de miles de voces, víctimas, responsables y de personas que estuvieron en el campo de guerra, pero también en la política, la economía y en muchos espacios de la dirigencia que hacen una lectura del informe.
Es así que el valor de la verdad, entregado por Francisco de Ruz, presidente de la Comisión de la Verdad, quien sostuvo que si en Colombia se hiciera un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio durante 17 años. Según el sacerdote jesuita, este ejemplo sirve para reflexionar sobre la importancia de que nos digamos la verdad entre todos y que tengamos el coraje de asumir las responsabilidades durante estos años de conflicto y hacer una narrativa que explique qué fue lo que nos pasó. De acuerdo con lo señalado por los comisionados, esta escucha de miles de voces que voluntariamente dieron sus testimonios toma especial relevancia, pues ayuda a evidenciar esa historia de horror y dolor. También agregaron que son relatos de resistencia y dignidad de las víctimas a partir del reconocimiento de responsabilidades históricas y éticas de quienes han participado directa o indirectamente en el conflicto. En este aspecto, señaló el comisionado Saúl Franco, lo primero que se debe recuperar es la verdad. Comillas. Los teóricos de la guerra declararon hace años que en las guerras la primera baja es la verdad. Entonces es lógico que si esa es la primera baja, lo primero que se debe recuperar es la verdad, reiteró Franco. La Comisión de la Verdad precisó que el informe final no pretende delevar la verdad de todos los hechos sucedidos durante el conflicto armado, ya que es inalcanzable, pero sí busca establecer una verdad comprensiva que permita develar dinámicas, patrones, responsables colectivos y factores de persistencia del conflicto armado. De esta manera, el organismo recalcó que la mayoría de las víctimas del país pueden encontrar una explicación satisfactoria a su demanda de verdad. Por su parte, la comisionada Patricia Tobón Yagarí señaló que hay una necesidad de hacer una mirada que pueda recoger y debatir por qué en Colombia ocurre un conflicto que se va reproduciendo cíclicamente y se va repitiendo. Queremos que las nuevas generaciones se conecten y afiancen su compromiso con la transformación. La verdad libera a las víctimas y a los responsables. La verdad construye escenarios de convivencia, aporta a la dignificación de todos y todas. La verdad es un aporte para la no repetición, reiteró la comisión al invitar a los colombianos a la presentación del documento. Una vez publicado este documento o este informe final, entró en funcionamiento el Comité de Seguimiento y Monitoreo, cuyo objetivo principal será velar por la implementación efectiva de las recomendaciones incluidas en dicho documento. Este informe final ya se puede descargar a partir del 28 de junio desde la plataforma digital dispuesta por la Comisión de la Verdad. Hasta ahí se comprende la función de la Comisión y otras instituciones que velan por los derechos humanos de las poblaciones vulneradas en medio del conflicto armado que, recordemos, se vivió durante más de 5 décadas. Con todo el debate alrededor del informe, al igual que en Alemania surgieron grupos de negacionistas del conflicto, muchos de ellos hablando desde la posición de privilegio, quienes aseguran que el Estado y sus fuerzas armadas solo combatían a un enemigo interno, las guerrillas, y que bajo ese postulado las confesiones expuestas por la comisión no son válidas. Así lo deja ver La Silla Vacía, que es un medio de comunicación colombiano. En su columna, abro comillas, pero ni la paz ni la verdad son fáciles, recuerda también el informe. La ruptura de las negociaciones con el ELN, Ejército Liberal Nacional, es el surgimiento de nuevas bandas criminales, la expansión del narcotráfico, el asesinato de líderes y excombatientes y un cierto desinterés de la sociedad por las instituciones que creó el acuerdo final. Son asuntos preocupantes que afectan las pretensiones del informe final. Pero más grave es la estrategia que ha anunciado el Centro Democrático de negar la verdad que el informe final devela y propone una cartilla. ¿Cuál verdad?
que sirva para ser la alternativa a la socialización del informe de la Comisión de la Verdad en los colegios de Colombia. Con este proyecto, y como lo han hecho con otros en los últimos años, el Centro Democrático, que es un partido político liderado por el expresidente Uribe, pretende impedir que la Comisión de la Verdad y la JEP puedan alcanzar la verdad sobre el conflicto armado y sobre esta base la creación de la memoria histórica. El Centro Democrático arremete así contra la política de la verdad y la memoria, que está plasmada en el informe final, y aboga por una política del olvido. El olvido ha dominado la historia de nuestro país y ha controlado la lógica de la política y del derecho durante décadas, desde la violencia de los años 50 en el siglo pasado, pasando por la violencia producida en el gobierno de Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad, la violencia ejercida por paramilitares, guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas, y la estrategia de los falsos positivos, que se extiende hasta el caso de los 3 jóvenes asesinados recientemente en el Chocó, Sucre. Los apologistas del olvido y los negacionistas saben muy bien que la verdad y la memoria, en la medida en que probablemente develarán involucramiento de militares, líderes políticos, agentes del Estado en asesinatos, desapariciones y otros graves crímenes, los llevará a responder por sus acciones ante los tribunales. En ese sentido, el olvido y el negacionismo buscan ahogar los intentos por dar a conocer los crímenes que se perpetraron contra la población civil, los asesinatos, desapariciones, secuestros. Y frente a esto, saber la verdad sobre lo que pasó es el paso fundamental para resistir la violencia y la opresión. Por ello, como dice el expresidente de la Comisión de la Verdad del Perú, Salomón Lerner, promover el cultivo de la memoria y defender la memoria contra el negacionismo, la apología del crimen o la simple indiferencia constituyen una manera de humanizar a nuestra sociedad y de ayudar a que nuestro país recorra el camino que conduce a una verdadera democracia. El problema que plantea la política del olvido con la cartilla de Uribe y su Centro Democrático es la negación de los acontecimientos traumáticos y violentos del pasado. Un ejemplo de esto lo dio Darío Acevedo con esa forma tan suya, autoritaria, meliflua y despótica de dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, una de cuyas perlas investigativas fue no hacer mención alguna en algún guión del Museo de Memoria sobre el rol de los grupos paramilitares en el conflicto armado. Darío, el desmemoriado. Frente a los apologistas del olvido es necesario cuestionar sus posturas y señalar que la sociedad colombiana no debe olvidar ni mirar a otro lado. Es necesario preservar el recuerdo duradero y crítico de su guerra, su violencia y de sus crímenes en la memoria colectiva de la sociedad. No tendríamos esta verdad sin las víctimas. Son ellas quienes han resistido el terror y al miedo. Un efecto de la negación es que permite que estos crímenes se sigan repitiendo y ha sido un mayor dolor para las víctimas. La negación es un veneno para la sociedad porque hace que se contamine y termine siendo insensible ante el dolor de las víctimas. Carlos Martín Beristain, vía Twitter. Solo para quienes han vivido el conflicto armado cara a cara, los familiares de secuestrados, masacrados y muchos exiliados podrán contar su versión de la verdad, pero muchos de ellos tratarán de olvidar para no pasar por el proceso de revivir y de ser revictimizados. Otros contarán una y otra vez los sucesos y tendrán la valentía de ver a los ojos a sus victimarios y perdonarlos. Las segundas oportunidades se dan a partir del acto del perdón y la reconciliación, tanto de víctimas como de victimarios. Más allá de lo romántico que esto pueda sonar, la población vulnerada necesita de la voluntad de rehacer su vida y generar una cadena de valor enfocada a contribuir a la mejora de sus comunidades y territorios.
Así como lo demuestran las cifras en las estadísticas, las víctimas y los desmovilizados aún se enfrentan a barreras que les impiden disfrutar del pleno goce y el ejercicio de sus derechos. La construcción de un país equitativo es un proceso que requiere del esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado, significando la inclusión de víctimas y desmovilizados a procesos productivos, competitivos, creativos, laborales, que puedan ser aplicables a los diferentes programas sociales. Porque al final del día, tanto víctimas como victimarios son la mano de obra de un país que quiere vivir en paz. Porque es conviviendo en paz que se demuestra que sí vale la pena dar una segunda oportunidad. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Mi nombre, Carolina Abril, desde Bogotá, Colombia. Dirijo la Etnia Podcast. Así nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como lo es Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y pueden también comunicarse con nosotros por medio de correo electrónico a laetniapodcast@gmail.com o dejar un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Les agradezco un montón por llegar hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias porque si usted que me está escuchando logra darse la oportunidad de llevar a conciencia todo el proceso que ha vivido Colombia bajo un conflicto armado y todo lo que ha desprendido para las víctimas directas y para las víctimas indirectas, también usted está haciendo país, porque la única forma en que podemos esclarecer la verdad es por medio de la conciencia de que se puede vivir en convivencia bajo la premisa de la no repetición, pero también de la reparación de los conciudadanos. De esta manera me despido, nos veremos en el siguiente episodio. Muchas, pero muchas gracias. Les agradezco que puedan compartir el episodio, que puedan calificar este podcast con 5 estrellas si les gustó, que nos puedan dejar sus sugerencias y sus comentarios y nos veremos en la próxima. Para ustedes un abrazo y un cariño respetuoso. Muchas gracias. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.